Hola, buenos días. Gunón. Bien, hoy les voy a traer una historia que es de un telescopio espacial, pero no es el James Webb, ya me ha hecho spoiler irreductible, es del telescopio espacial Kepler, y es una historia de perseverancia y sobre todo de cabezonería. Es perseverancia, pero no esta perseverancia que ahora mismo está en Marte, se trata de otro tipo de perseverancia. Y es que vamos a retrotraernos, vamos a ir hacia hace poco más de un cuarto de siglo, cuando no se conocía ningún planeta extrasolar, ningún planeta fuera del sistema solar. Hoy conocemos más de 5.000 y lo interesante, lo fascinante es que la mayoría de ellos se han descubierto gracias a una persona, gracias a la perseverancia y a la testarudez y a la cabezonería de una persona, que es este que tenemos aquí, William Borucki, Bill Borucki. No todos los días se despierta uno con un método nuevo para descubrir exoplanetas, pero eso es lo que le pasó a Borucki y a su colega Audrey Summers en 1983, que publicaron ese artículo que pueden ver ahí, que era un artículo donde se sugería cómo se podrían descubrir cientos o miles de exoplanetas. Estamos hablando de 1983, que no se conocía ningún exoplaneta, ningún planeta extrasolar todavía. La idea en la que se basaba el artículo de Borucki y de Summers estaba basada en un método que ya se conocía, que es el método del tránsito, que básicamente yo creo que todo el mundo lo conoce, todos los que estamos aquí, que es que cuando un objeto, una estrella o un planeta pasa delante de la estrella principal, se produce una reducción en el brillo de esa estrella. El problema es que cuando estamos hablando de un planeta del tamaño de Júpiter, esa reducción es de solo el 0,1%, es una estrella tipo solar, y si es un planeta del tamaño de la Tierra, del 0,01%. Es decir, si queremos detectar planetas por este método, necesitamos unos sensores tremendamente sensibles y una precisión enorme. Entonces, la idea de Borucki y de Summers era situar un telescopio en el espacio y observar 13.000 estrellas al mismo tiempo. 13.000 estrellas, y de esa forma se podrían detectar muchos planetas. Claro, esto cuando se propuso, muchos astrónomos se rieron directamente de la propuesta. ¿Por qué? Pues porque Borucki no era astrónomo, no tenía el doctorado y tenía todavía algo peor a ojos de estos científicos, que es que era ingeniero. Y eso era intolerable para muchos científicos, ¿no? Era ingeniero, sí, pero Borucki era ingeniero de la NASA. Y entonces, en 1992, la NASA lanzó una nueva categoría de misiones espaciales, que eran las misiones Discovery, misiones de bajo coste para la NASA, lógicamente, y propuso un telescopio espacial basado en aquel paper, en aquel artículo que hemos visto. Este telescopio espacial lo llamó FRESIP, el equipo de Borucki, y lo presentaron. ¿Y qué les dijo la NASA? Pues no, que la idea estaba muy bien, pero que consideraban que este telescopio tendría muy poca sensibilidad para descubrir exoplanetas. ¿Qué es lo que hizo el equipo de Borucki? Pues amplió el tamaño del telescopio, amplió el número de sensores y su superficie para poder detectar estos exoplanetas elusivos, y en 1994 se volvió a presentar una nueva convocatoria de las misiones Discovery. El equipo de Borucki fue allí, lo presentó, ¿y qué les dijo la NASA? No, otra vez que no. Muy caro. Consideraban que la idea estaba también muy bien, seguía estando fantástica, pero iba a ser demasiado caro para una misión de tipo Discovery. ¿Esto hizo que Borucki desistiese? No. Siguió adelante y en 1995, un año después, ocurrió algo que cambió todo. Y es que se descubrió el primer planeta extrasolar alrededor de una estrella de secuencia principal, 51 Pegasi b. Lo interesante de este descubrimiento es que se trataba de un planeta del tamaño de Júpiter que giraba a muy poca distancia de su estrella. ¿Y esto qué significa? Que si hay planetas del tamaño de Júpiter que giran a poca distancia, es más probable detectarlos por el método del tránsito, y por lo tanto ahora el telescopio FRESIP, que había sugerido Borucki, podría detectar cientos o miles de planetas, no solo unos pocos, observando esos miles de estrellas al mismo tiempo. Entonces, ya en 1996, armados con este nuevo descubrimiento, abarataron el telescopio. ¿Cómo lo abarataron? Le redujeron los giróscopos a 4, que fue una decisión que luego se tornaría un poco desafortunada, y decidieron que lo pondrían en órbita solar para ahorrar dinero. Y bueno, lo presentaron a la convocatoria de 1996, ¿y qué les dijo la NASA? Que no, otra vez que no.
¿No les interesaba? Sí, sí les interesaba, pero ahora la NASA decía que no se podía hacer fotometría de precisión de miles de estrellas. De unas pocas sí, pero de miles de estrellas al mismo tiempo no. Bueno, pues nada, volvieron otra vez al laboratorio a intentar demostrarle a la NASA que efectivamente podían detectar la variabilidad de miles de estrellas al mismo tiempo, con nuevos modelos de hardware, y luego, sobre todo, construyeron un modelo a escala del telescopio Kepler en el observatorio Lick en Estados Unidos, que podía observar 6.000 estrellas al mismo tiempo y transmitía esos datos por telemetría, por radio. Y así se demostraba que se podían analizar las curvas de luz de miles de estrellas. Es interesante esta historia en sí misma porque en el observatorio donde tenían ese modelo de telescopio era un lugar bastante espartano y por lo visto había bastantes ratas y serpientes por la zona. Y lo peor es que los astrónomos que estaban allí no podían ir al baño, bueno, porque para ir al baño tenían que hacerlo al aire libre y había pumas salvajes por la zona. Que sepamos, ningún miembro del equipo de Borucki sufrió un ataque por pumas, no sabemos si que al final era una leyenda y no había pumas o que no fueron al baño y lo hicieron de otra forma, eso no se sabe. Y lo presentaron en 1998 y la NASA que les dijo no, otra vez que no, que las estrellas tenían mucho ruido natural por culpa de manchas estelares, por culpa de variabilidad natural y por lo tanto esa misión que iba a tener el telescopio pues no podía ser. Era una idea interesante pero que no podía ser factible. Se rindió Borucki, algunos investigadores ya se habrían rendido porque esto era una mancha, ¿no?, en el currículum de tantos rechazos. Pero lo siguieron intentándolo. Ya le habían cambiado el nombre a Kepler, porque el nombre de Frécy la verdad es que era bastante horrible, y bajo el consejo de astrónomos como Gil Tarter o Carl Sagan, pues ya hacía unos años que le habían cambiado el nombre a Telescopio Espacial Kepler. Y en 2001 volvieron a presentar otra vez el proyecto, habían refinado todo lo que se suponía que daba problemas. ¿Y qué les dijo la NASA? Ahora sí, por fin, lo lograron. Y se puede decir que 2001 fue el año de la odisea espacial de Borucki y ya había gente del equipo de Borucki, había miembros de ese equipo que habían sido niños cuando Borucki publicó el artículo original, ¿no?, en 1983. Y bueno, gracias a su tenacidad y a su perseverancia se aprobó. Había que lanzarlo, lógicamente, construirlo y lanzarlo. Se iba a lanzar en 2006, pero se retrasó a 2009 por una serie de problemas presupuestarios. Incluso en el lanzamiento, a último momento, hubo una serie de problemas porque surgieron dudas si el cohete, la tercera etapa, podía funcionar bien y los militares decidieron utilizar el telescopio Kepler antes que lanzar su satélite, que iban a lanzar un satélite militar, para usaron el Kepler como conejillo de Indias a ver si funcionaba. Al final lo lanzaron, en 2009 pudo ir a la órbita solar y entre 2009 y 2012 Kepler estuvo apuntando a la misma región del cielo, observando y descubriendo miles de exoplanetas. Eso que vemos ahí son los planetas que se han descubierto, exoplanetas fuera del sistema solar, y vemos ahí dos líneas verticales muy llamativas. Esos son las dos grandes tandas de descubrimiento de Kepler. Estamos hablando que es un telescopio espacial que ha descubierto casi 3.000 planetas fuera de la Tierra, que ha revolucionado nuestro conocimiento del universo. Y todo gracias a la perseverancia y a la cabezonería de un señor, Bill Borucki, que, bueno, desde aquí le tenemos que dar las gracias. Gracias, Borucki, y gracias a todos ustedes por escucharme.